Si usted ve el calendario judío, son varias fiestas, pero una de las más importantes, por supuesto, la Pascua, que recuerda la muerte de nuestro Señor Jesucristo, el pacto, ¿no?, en la sangre de Cristo, pero inmediatamente después el día del Pentecostés, y ahorita vamos a ver qué significa. Pero todas las fiestas de los judíos tienen que ver con nosotros, eran una sombra de lo que Jesucristo iba a hacer. Amén. Amén. Porque la Pascua que sacrificaron un cordero, ¿verdad? Y en Egipto. Pero la Pascua de nosotros, ¿cuál es nuestra Pascua, hermanos? El sacrificio de Jesucristo. Por eso Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el Cordero que fue inmolado. Amén. Tuvo que ser sacrificado para que su sangre nos limpiara de todo pecado. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Amén. Entonces, cuando nosotros entendemos estas cosas, entonces podemos caminar en victoria, ¿verdad? Hoy una hermana me mandó un mensaje diciéndome que no iba a poder venir porque está enfermita. Y es válido, ¿verdad? Porque ¿cuántos de repente nos llegamos a enfermar? Entonces me avisó, estoy mal, pastor, no puedo ir. Oren por mí, gloria a Dios. Pero me decía, yo no sé qué está pasando, ¿por qué me estoy enfermando tan seguido? Y me mencionaba algo así de que no estaba muy segura de su salvación. Entonces fíjate cómo el enemigo trabaja, hermano. Ya el que ya, ¿verdad?, pidió perdón de sus pecados y aceptó a Cristo como Señor y Salvador, ya eres salvo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces todas estas fiestas, eso es lo que nos indica, que por medio de Jesucristo ya somos, ¿qué, hermanos? Salvos. Dice en Romanos capítulo 8, versículo 1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Sí me escucharon, hermanos? Sí, amén. A ver, repita conmigo, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pues aquel que ya no anda en la carne y que anda en el Espíritu y que es cristiano, ¿sabes qué? No hay ninguna condenación para ti. Amén. Por eso dice ahí mismo en Romanos, más adelante al final del capítulo, ¿qué nos separará del amor de Cristo, hermano? Si tú andas conforme al Espíritu, ¿qué te va a separar del amor de Cristo? Nada te puede separar del amor de Cristo. Ni la vida, ni la muerte, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es ¿en quién, hermano? En Cristo Jesús. Entonces, cuando de repente nosotros todavía dudamos si ya somos salvos o no, es porque no hemos entendido esta parte de la palabra de Dios, hermano. ¿Amén? Amén. ¿Amén? Amén. Entonces estamos a la celebración de ¿qué, hermanos? Del Pentecostés. Entonces, según el calendario judío, el Pentecostés empieza ahí a la mitad del mes entre mayo y junio. O sea que es toda una celebración. Y ahorita lo vamos a ver, ¿amén? ¿Están listos? Amén. No los escucho. Amén. Ok, avanzamos. Ahí está, ¿no? Dice, el Pentecostés es una festividad de carácter, ¿qué, hermano? ¿Verdad? Que se celebra. Fíjese, ponga mucha atención. ¿Cuándo se celebra el Pentecostés, hermano? 50 días después. 50 días después ¿de qué? De la Pascua. De la Pascua. Poniendo término al periodo pascual. O sea, cuando ya viene el Pentecostés, es que ya terminó la fiesta de ¿qué, hermanos? De la Pascua, ¿verdad? Amén. Amén. Se celebra tanto en la religión judía como en la religión ¿qué? Cristiana. Es decir, lo celebran los judíos y lo celebramos nosotros los cristianos. Pero los judíos, ¿cómo lo celebran, hermano? Todavía de una manera religiosa, de una manera, ¿verdad? Ellos siguen esperando que venga ¿qué? El Mesías. Ellos ahorita, si usted ve las noticias, están queriendo construir el tercer templo. ¿Para qué? Para seguir ofreciendo ¿qué, hermanos? Sacrificio. Y nosotros no. Ya nuestra Pascua es el ¿qué? Ya es el Pentecostés. Ahorita en lo que vamos a entrar, ¿amén? Amén. Entonces se celebra tanto en la religión judía como en la religión cristiana. ¿Cuántos días después de la Pascua se celebra el Pentecostés? 50 días, pongan mucha atención, avanzamos. Dice, Pentecostés en el judaísmo, los judíos celebran el Pentecostés 50 días después de la Pascua, hermanos, del Cordero, para conmemorar el encuentro entre Dios y ¿quién, hermanos? Y Moisés. Moisés en el monte Sinaí. ¿Y la entrega de qué, hermano? De la ley al pueblo de Israel, que simboliza el nacimiento de ¿qué? Del judaísmo. ¿Cuándo nació el judaísmo, hermanos? Cuando Dios le dio la ley ¿a quién? A Moisés. Y cuando Dios, fíjese, ¿no? Qué tremendo.
Dios le da la ley a Moisés, los mandamientos, y cuando baja Moisés, ¿qué encuentra haciendo al pueblo, hermano? Pecando. Adorando a la imagen, al ídolo. Rompe las tablas, usted ya conoce la historia, rompe las tablas y después ora y le pide perdón a Dios y vuelve a subir para que le deje de nuevo las, ¿qué, hermano? Las tablas. Entonces cuando baja es la celebración ¿de qué? De Pentecostés. Amén. Amén. ¿Cuántos días después de la Pascua? 50. No los escucho. 50. 50 días después de la Pascua. Avanzamos. Dice, este evento, según es narrado en el libro del Éxodo, en el Antiguo Testamento, ahí de nuevo, ¿verdad? ¿Ocurrió cuántos días? 50 días después de la salida del pueblo hebreo de la cautividad de Egipto. Pues fíjese la importancia. Salió el pueblo de Israel de Egipto cuando celebró la Pascua. ¿Cuántos días pasaron hasta que Moisés subió al monte para recibir las tablas de la ley, hermano? 50. 50 días. Pues fíjense, desde que salieron de Egipto hasta que cruzaron el Mar Rojo y hasta que llegaron al Sinaí, ¿cuántos días pasaron? 50. Más o menos, casi ¿cuántos meses? 3, ¿no? Casi 3. ¿Cuánto tiene 30 y 30 serían? No, 2 meses. ¿Amén? Amén. Dice, avanzamos, la que sigue, dice, asimismo el Pentecostés está también históricamente asociado a la fiesta de las semanas o la fiesta de las mieses. Una celebración que tenía lugar 7 semanas después de la Pascua, en la que se daba gracias a Dios por el fruto de ¿qué, hermano? De la cosecha. En el Antiguo Testamento se le conocía también como la celebración de la ¿qué? De las cosechas. ¿Verdad? Los judíos que celebran la fiesta de ¿qué, hermano? De las cosechas. Ellos no celebran Pentecostés como nosotros, sino celebran la fiesta de ¿qué? De las cosechas. En las cuales ellos presentan ofrendas a Dios. Amén. Amén. La que sigue. Dice, para los judíos, el Pentecostés supone la celebración de la entrega de la ley a Moisés en el monte Sinaí, 50 días después de ¿qué? Del Éxodo. ¿Se da cuenta cómo hace mucho énfasis en cuántos días? 50 días. 50 días. La que sigue, por favor, dice, por su parte, para los cristianos, a ver, diga, para nosotros. Para nosotros. Es la conmemoración del descenso del Espíritu Santo sobre los apóstoles de Jesucristo y que marca el nacimiento de la iglesia. Entonces, ¿será un acontecimiento importante para nosotros? Sí, amén. ¿Sí o no, amado? Sí, amén. Fíjate, el Pentecostés coincide con la fiesta de aquí de la colonia. ¿Sí no lo habías pensado, verdad? ¿Verdad que esta semana va a haber fiesta ahí, la feria? ¿Y nosotros como cristianos qué celebramos en esta semana? Pentecostés. Yo te pregunto ahorita con la lluvia, ¿habrá gente ahí celebrando? ¿Sí o no? Sí. Y nosotros que celebramos este evento tan maravilloso, tan poderoso, ¿dónde están? Por eso ves que el canto era así de gozo, ¿no? De baile, ¿no? ¿Por qué? Porque los judíos, ¿cómo celebran la fiesta de las cosechas, hermano? Con alegría, con gozo. Con danza. Porque nuestro Dios es un Dios de gozo, de alegría, hermano. Amén. Entonces, para nosotros los cristianos es la conmemoración de la promesa del Padre. El derramamiento de ¿qué, hermano? Del Espíritu Santo. Y orábamos, ¿verdad? ¿Qué es lo que necesita la iglesia, hermano, para que se afirme? ¿Qué necesitamos? ¿Qué necesitamos para que la iglesia se afirme? Para que no estés, que si llueve, que si no llueve, que si se le hizo tarde, que si el trabajo. ¿Qué necesitamos? Espíritu Santo. Pero ¿qué necesitamos? O sea, de acuerdo al tema que estamos hablando, ¿qué necesitamos? ¡Un Pentecostés! Que venga aquí, hermano, el Espíritu Santo. Porque si el Espíritu Santo no viene sobre nuestras vidas, hermano, la verdad es que no vamos a cambiar y vamos a seguir igual. Y van a pasar los años y te vas a dar cuenta que no sucede absolutamente nada. Seguimos como iguales. Es necesario tener un Pentecostés, una experiencia con el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Amén, amén. ¿Cuántos anhelan ese Pentecostés en sus vidas, hermano? Amén. Pues a ver, dígame como si lo anhelara de veras. Amén. ¿Sí te das cuenta? A ver, Monse, cuando quieres algo,
¿Cómo lo anhelas? ¿Cómo lo pides? ¿Con fuerza, con determinación, con insistencia, sí o no? Sí. O nada más ahí, pues a ver si se da y si no. O sea, cuando anhelas algo, dices, yo quiero eso, ¿qué haces? ¿Sí? Entonces, si tú anhelas el Espíritu Santo, ¿qué haces? Yo insisto. Y no solamente aquí en la iglesia, el Espíritu Santo se puede derramar en tu casa, en la calle, en el coche, donde tú vayas, porque el Espíritu está viendo el anhelo que tú tienes por la presencia del Espíritu Santo de Dios. Amén. Hemos escuchado testimonios de hermanos que van en su carro y se han tenido que parar porque de repente ahí les visitó el Espíritu Santo. Amén. ¿Verdad? Llegó el Espíritu Santo y ya no pudieron controlarse, estacionate, y empezaron a llorar y a hablar en lenguas, y un mover del Espíritu Santo precioso. Porque el Espíritu Santo no necesariamente es que estés en la iglesia, pero sí que hay un anhelo en tu corazón. Amén. Pero sí Dios establece que ¿dónde es que se va a derramar el Espíritu Santo, hermano? En cualquier lugar, pero principalmente ¿en dónde? En la iglesia. En la iglesia, y ahorita lo vamos a ver más adelante. La que sigue, por favor, Cayo. Etimológicamente la palabra proviene del latín Pentecosté, que significa, ¿qué significa Pentecostés, hermano? Quincuagésimo. Y de nuevo, ¿qué quiere decir quincuagésimo? 50. No dude. Quinqua, ¿verdad? De 5, ¿no? 50. El término como tal hace precisamente alusión a los ¿qué? A los 50 días que transcurren desde la Pascua hasta el Pentecostés. Fíjese qué interesante. La que sigue, por favor. Pentecostés en el cristianismo. Los cristianos celebran el Pentecostés. ¿Qué celebramos? El Pentecostés. La venida del Espíritu Santo, hermanos. Amén. Que tuvo lugar, según la Biblia, ¿cuándo, hermanos? El 50º día después de la resurrección ¿de quién? De Jesucristo. Es decir, ¿cuántos días después de que resucitó Jesús vino el Espíritu Santo, hermano? 50 días 50 después. días. Amén. ¿Será casualidad No. que cuando salieron de Egipto, ¿cuántos días pasaron para el Pentecostés? 50. ¿Y cuántos días pasaron cuando Jesucristo murió para que viniera el Espíritu Santo, hermano? 50. Porque la palabra de Dios es viva, es eficaz, hermano. Amén. No falla. Amén. Entonces yo lo que le pido al Espíritu Santo es que tú puedas entender esto, y que la palabra es fiel y verdadera, y que todas sus promesas son sí y amén. Amén. Que todo lo que dice la Biblia, hermano, tiene un cumplimiento perfecto. Amén. ¿Verdad que les he compartido acerca de la fe? ¿Sí? Que tenemos la palabra profética más segura. Amén. Y que la Biblia es nuestra evidencia de que Dios cumple sus promesas. Amén. Amén. Sí, amén. ¿Por qué creemos que la Biblia es la palabra de Dios, hermano? Porque todo se ha cumplido. Así es, amén. Y se va a cumplir. Amén. Los que no creen, los ateos, los científicos, ¿verdad? Todo quieren investigarlo científicamente y llegan a la conclusión que la palabra de Dios dice la verdad. Amén. Entonces nosotros ya tenemos la evidencia, hermano. Entonces por eso la fe es la evidencia, ¿no? Es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces la fe es sustancia y es evidencia. Entonces si tú crees que la palabra de Dios es tu evidencia, hermano, pues ya no necesitas demostrar nada ni comprobar nada, porque tú ya tienes la verdad. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y la verdad es que Jesucristo murió y resucitó. Amén. Y nos salvó. Amén. Y después envió a su Espíritu Santo. ¿Y sabes qué, amado hermano? El Espíritu Santo está aquí. Amén. Para todo aquel que lo quiere, que lo anhela. Amén, amén. Ayer estábamos en la clase allá con el pastor David Shepard, y él hizo una pregunta y decía, ¿cómo nos damos cuenta que alguien verdaderamente se ha convertido a Cristo? Y algunos dijeron, no, pues cuando hacen la oración. Pero no necesariamente, hermano, porque hay gente que puede hacer la oración, pero no está creyendo. O sea, la puede hacer nada más por hacerla, pero la verdad es que no ha creído. Entonces la evidencia de que una persona es un verdadero cristiano es porque ha creído. Dice la palabra de Dios en Marcos 16, el que creyere
y fuere bautizado será salvo. El que creyere. No el que diga una oración, sino el que crea que Jesús es el Señor, ¿verdad? Si creyeres en tu corazón que Jesús es el Señor y que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Entonces la clave es creer. Primero arrepentirte de tus pecados y después creer en Jesús. El que creyere y fuere bautizado será, ¿qué, hermano? Salvo. Entonces, ¿cuál es la evidencia de alguien que verdaderamente es salvo? Aquel que ha creído en Jesús como su Señor y Salvador. Amén. Amén. La que sigue, hermano. En el Nuevo Testamento, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, se relata el descenso del Espíritu Santo durante una reunión de los apóstoles en Jerusalén. Acontecimiento que marcaría el nacimiento de la iglesia cristiana y la propagación de la fe de Cristo. En Cristo. Es decir, que esa fiesta que celebraban los judíos, el de las cosechas o el Pentecostés, ¿dónde se cumplió, hermano? Aquí en Hechos de los Apóstoles. Y a partir del derramamiento del Espíritu Santo, ¿qué acontecimiento viene, hermanos? El nacimiento de la iglesia cristiana. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, esa es la celebración. Número 1, que vino el Espíritu Santo, se derramó sobre los hermanos. Y número 2, que ahí arrancó la iglesia primitiva. Y desde entonces hasta el día de hoy, hermanos, aquí estamos. Sí, amén. Porque el Espíritu Santo se derramó. Amén. Amén. La que sigue. Dice, por ello la iglesia dedica la semana del Pentecostés en honor a quién, hermanos? Al Espíritu Santo. Al Espíritu Santo. ¿Será digno el Espíritu Santo de que le honremos? ¿De que le alabemos? Amén. Es importantísimo, hermano. ¿Sí? El Señor Jesús está en el cielo, a la diestra del Padre, pero el Espíritu Santo está aquí. Amén. Y Él anhela tener comunión con nosotros, hermano. Él anhela que le honres, que le conozcas. Pero también se celebra la consagración de la iglesia, cuyo principio lo marca esta Epifanía. ¿Qué es una epifanía, hermanos? La que sigue, ahí viene la respuesta. Una epifanía significa, hermano, aparición, manifestación o fenómeno. Y viene del griego epipaneia. Una epifanía, apréndase bien esta palabrita. Una epifanía significa una, ¿qué, hermanos? Aparición, manifestación o fenómeno. El hecho de que el Espíritu Santo se haya aparecido, se haya manifestado, ¿verdad? Eso significa bíblicamente, ¿qué significa eso, hermanos? Una epifanía. Por ejemplo, cuando se aparece un ángel, ¿cómo se le llama a eso, hermano? Epifanía. Tiene que ver con la epifanía, pero ¿cómo se le llama cuando se aparece un ángel a alguien? Tiene que ver con lo mismo ahí. La epifanía, ¿qué es la epifanía, hermanos? Aparición o manifestación. Manifestación. Entonces, si estamos hablando de un ángel, ¿cómo sería? Aparición. Es una combinación, ajá. Angelofanía. ¿Quién se manifestó? Un ángel. ¿Y si se manifiesta Dios, hermanos? ¿Cómo sería? Dioselofanía. Dioselofanía. Una teofanía. O sea, Dios manifestándose. En el Antiguo Testamento habla de que se les aparecía, se les manifestaba el ángel de Jehová, ¿verdad? Hubo hombres, mujeres que se les apareció el ángel de Jehová. A eso se le llama una teofanía. Teo de Dios, teo Dios. Fanía, aparición o manifestación. Amén. Amén. Ok, avanzamos, hermano. Vamos a Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo del 1 al 4, y ahí ya es donde estamos entrando en la promesa del Padre que dijo el Señor Jesús: oíste de mí que en los postreros tiempos derramaría de mi Espíritu Santo. Amén. Amén. Hechos capítulo 2, versículo del 1 al 4. Y el acontecimiento que vemos ahí dice: los discípulos son llenos del Espíritu Santo. Entonces, si usted se acuerda de los apóstoles, después de la crucifixión de Jesucristo, hermanos, ¿qué hicieron los apóstoles?
Cuando aprendieron al Señor Jesús, lo atraparon allí en Getsemaní, ¿verdad? Lo arrestaron. ¿Qué hicieron los apóstoles, hermano? Huyeron. Huyeron. Y cuando lo están crucificando, ¿quiénes eran los únicos que estaban ahí en la cruz, hermano? Acuérdense que eran 12 apóstoles, ¿verdad? Menos uno, menos Judas que lo traicionó y que se ahorcó. Nos quedaron 11, más las mujeres que seguían a Jesús. Pero ya cuando estamos en el relato de la crucifixión, ¿quiénes son los únicos que estaban ahí, hermano? Juan, María y María Magdalena, ¿no? ¿Y los demás? Córrele, patitas, ¿para qué te quiero? ¿Verdad? Huyeron, hermano, porque les entró el temor. Dijeron, si agarraron a nuestro Señor, pues también nos van a agarrar a nosotros. Y ahí es donde empieza. Dice, cuando llegó el día del Pentecostés, ¿cómo estaban, hermanos? Estaban todos como Unánimes juntos. Entonces ahí la importancia de congregarse, hermano. Porque cuando todos estamos unánimes y estamos juntos, unánimes quiere decir en una misma alma, en un mismo sentimiento, en un mismo sentir. Si todos los que estamos aquí estamos unánimes en el sentido de que todos anhelamos la presencia del Espíritu Santo, hermano, ¿qué va a pasar? Se va a dar. El Espíritu Santo se va a derramar. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y les decía yo que eso es lo que necesita la iglesia, hermano. Porque esos hombres que eran miedosos, que se estaban escondiendo, ¿qué pasó cuando llegó el Espíritu Santo sobre ellos, hermano? Fueron transformados. Y de andarse ocultando, a levantarse a ser hombres que valientes, valerosos, Amén. dispuestos de ir hasta la muerte por Jesús. Amén. Amén. ¿Verdad? Y si usted analiza la historia de cada uno de los apóstoles, se va a dar cuenta que todos murieron de una manera terrible. Pero ya no les importó porque el Espíritu Santo estaba sobre ellos. Y eso les dio poder, les dio autoridad y les dio valor. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces cuando llegó el día del Pentecostés, ¿cómo estaban, hermanos, todos? Unánimes juntos. Entonces, ¿tú crees que el enemigo quiera eso, que estemos unánimes aquí? No. No, al contrario, ¿verdad? Que uno está peleando con el otro está hablando del otro. No, pues hoy no vamos, mira, está lloviendo, mejor nos quedamos acá a ver la repetición del capítulo de Luis Miguel. Porque el enemigo no quiere que estemos como, hermanos, unánimes juntos. Porque nada más por un momento imagínate, hermano, que todos los que estamos llegando, todos los que ya pertenecen a casa de Dios y puerta del cielo, estemos aquí unánimes juntos, anhelando y buscando la presencia del Espíritu Santo. ¿Qué va a pasar, hermano? Y lo vamos a ver más adelante, qué fue lo que pasó cuando estaban ahí ellos unánimes juntos, dice, y de repente vino del cielo. ¿Qué vino del cielo, hermano? Un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual, ¿qué hizo, hermano? Llenó toda toda la casa donde estaba, ¿qué? Sentados. Entonces cuando hay unidad, hermano, el Espíritu Santo se manifiesta. Amén. ¿Y sabe qué? No solamente esta iglesia, todas las iglesias necesitamos la epifanía del Espíritu Santo. El problema es que no todos lo anhelan. ¿Se acuerdan cuando sepultaron al Señor Jesús y fue día de reposo? Y al siguiente día, ¿quiénes fueron al sepulcro, hermano? Las mujeres. Las mujeres, ¿verdad? ¿A qué hora fueron? Muy de mañana. Muy de mañana, hermano. Porque había un deseo en su corazón de ir a ungir a su Señor. Todo lo mismo sucede, hermano, ahora que estamos convocando para la oración a las 6 de la mañana. Muy de mañana. El poder venir y estar unánimes. Y de aquí hasta el domingo que se celebra el Pentecostés, hermano, se está pidiéndole a Dios que nos llene de su Espíritu Santo. Para que todo lo que hagamos, hermano, no sea en nuestras fuerzas, sino sea en la unción del Espíritu Santo. Amén. ¿Verdad? Que cuando alabemos al Señor, no sea en nuestros dones, talentos, sino en la unción del Espíritu Santo. Amén. Que cuando se predique la palabra sea en la unción del Espíritu Santo. Que cuando oremos por los enfermos, hermanos, sea en la unción del Espíritu Santo. Que cuando ministren los de la alabanza, los panderos, sea en la unción del Espíritu Santo. Amén. Si fue necesario hace más de 2000 años, hermanos,
¿Será necesario hoy la unción de Dios? Sí, amén. ¿Sí o no? A ver, ya conmigo, hoy más que nunca Hoy más que nunca necesito la necesito unción del Espíritu Santo. la unción del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que nos libra del pecado, hermano? ¿Qué es lo que nos libra de caer en tentación, de caer en maldad? ¿Qué es lo que nos libra? La presencia de Dios en nosotros, hermano. Porque si no hubiera esa presencia de Dios, ¿cuántos de los que estamos aquí no hubiéramos ya caído en no sé qué cosas? Honestamente. Que cuando está usted expuesto a la tentación, lo único que lo ayuda es el Espíritu Santo. Amén. Que lo libra, hermano. La que sigue, por favor. Y se les aparecieron, ¿qué, hermanos? Lenguas. ¿Ya están ahí? Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de Ellos. Pues imagínense qué experiencia tan tremenda. ¿No estaban ahí en el día del Pentecostés? Dijimos que el Pentecostés, ¿qué era para los judíos, hermano? Una celebración, ¿no? ¿Cómo estaba Israel en ese momento, hermano? ¿Cómo estaba? De cuenta ahorita la feria de mayo. Fíjate, tampoco me había dado cuenta de eso, ¿no? Que la feria de Puebla es en estos días. ¿Cómo está en estos días la feria, hermano? Llena. ¿Hay gente o no hay gente? Sí. ¿Vienen de todos lados, sí o no? Sí. Pues lo mismo aquí en Jerusalén, dice que cuando estaban todos unánimes juntos, vino un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron, ¿qué, hermano? Lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno De ellos. Pues cuando la iglesia busca con un deseo vehemente la presencia del Espíritu Santo, entonces Él se manifiesta de una manera poderosa. ¿Usted cree que Él se puede manifestar aquí con lenguas de fuego? Sí, amén. Sí. Y si no con lenguas de fuego, ¿verdad? Él le trae quebrantamiento, ¿no? Unos se quebrantan, otros están llorando, otros están hablando en lenguas, porque el Espíritu Santo se derrama, hermano. Amén. Y eso es lo que necesitamos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos dicen yo necesito el Espíritu Santo de Dios? Yo necesito su Espíritu. Es lo único que nos puede cambiar, hermano. Si no hubiera venido esa promesa del Padre, pues los apóstoles hubieran seguido ahí escondidos orando, hermano. Porque eso es lo que estaban haciendo, escondidos ahí en el aposento alto. Estaban ahí escondidos, hermano. Y ya me imagino que llegaba alguien a tocar y decían, ¿quién será? ¿No serán los romanos que ya vienen por nosotros? Por los sacerdotes de los judíos. La que sigue. Hechos 2:4 dice que, y fueron todos, ¿qué, hermano? Llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Entonces cuando el Espíritu Santo viene, ¿a qué viene, hermano? ¿Nada más a visitarnos o a qué viene? A llenarnos. Amén. Pero escucha, él no va a llenar a nadie que no quiera ser llenado. ¿Tú crees que Él pudiera venir y llenarte? ¿Sí o no? Sí, amén. Sí. Pero Él no quiere hacer eso. Él quiere que cada uno de nosotros anhele ser lleno del Espíritu Santo. Que hay un anhelo en tu corazón. Y eso va a suceder, hermano, porque hay gente que sí anhela la presencia del Espíritu Santo. Y gloria a Dios, ¿verdad? Porque encendiéndose 1, 2 y 3, ¿qué va a pasar, hermano? Encienden todos. Se va a empezar a encender un fuego. Amén. 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 Entonces, oremos que todos sean los que anhelen esa llenura del Espíritu Santo, hermano. Porque cuando el Espíritu Santo está en ti, entonces tú ya no quieres saber nada del mundo, solamente quieres saber todo de Dios. Amén. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Todo lo que yo le decía, hermano, cuando el Espíritu Santo hay una evidencia, cuando el Espíritu Santo viene, hay una evidencia de que el Espíritu Santo está en el creyente, hermano. Y decíamos, una vez que empiece a hablar en lenguas, otras que se quebrante, que hay una transformación en su vida. Porque acuérdense que el diablo es un imitador, hermano, ¿verdad? Y el diablo puede hacer creer que está lleno del Espíritu Santo y no. No, porque mucha gente cuando hay alguna administración o algo pasa al frente y oran por ellos y pácate las manos y cae, ¿no?
tiemblan y hablan en lenguas, y se levantan y siguen siendo los mismos. ¿Tú crees que ahí estuvo el Espíritu Santo, hermano? Cuando el Espíritu Santo viene, no podemos seguir siendo los mismos. Los apóstoles ya no fueron los mismos. Después de estar huyendo, salieron a predicar el Evangelio. Y gracias a esa unción es que hoy en día el Evangelio está en todo lugar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y si conoce, hermanos, el Señor llenó toda la tierra de su gloria, ¿cuánto puede hacer con todos nosotros? Amén. 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 Pero Él anda buscando quien lo anhele. Él no nos va a obligar, hermano. Él quiere que haya un anhelo en nosotros. Yo le pregunto, ¿usted anhela al Espíritu Santo, hermano? Amén. Yo creo que todos lo anhelamos, pero necesitamos esforzarnos más y dejarnos de tonterías, ¿verdad? Que si esto, que si el otro me impide meterme en la presencia de Dios, hermano. Los discípulos los andaban persiguiendo, hermano, para matarlos, y por eso se escondían, pero el mérito de ellos es que obedecieron al Señor Jesús. Le dijo: no se vayan de Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto. Pues ahí estaban, ocultos pero unánimes, juntos, orando y esperando la promesa del Padre. ¿Y cuándo fue que vinieron esas lenguas, hermano? 50 días después. ¿Cuándo fue? 50 días después. El día del Pentecostés. Vamos a Hechos capítulo 1 para que veamos ahí. Hechos capítulo 1. Ya vamos a terminar, hermanos. Porque Hechos ya narra la historia de la iglesia, hermano. Pues cuando el Señor Jesucristo es llevado al cielo, ahí arranca ya, ¿verdad? Los apóstoles. Vamos a leer desde el versículo 6, capítulo 1, versículo 6. ¿Cómo dice el título ahí, hermanos? La ascensión. La ascensión. ¿Qué quiere decir ascensión? Cuando el Señor Jesucristo ascendió a los cielos, hermanos. Dice así la palabra de Dios: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Versículo 8, hermanos. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. ¿En dónde, hermanos? En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue que, hermanos, alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. ¿Qué eran esos dos hombres, hermano? Ángeles. Y en otros términos, ¿qué fue eso? Angelofanía, una manifestación de qué, hermano? De ángeles. Todos los ángeles que le dijeron: no estéis así como os lo viste ir, él va a venir. Pero vamos al versículo 3. Dice el versículo 3: a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, o sea que no había duda de que era el Señor Jesucristo resucitado, apareciéndoseles ¿cuántos días, hermano? Durante 40 días. 40 días, y hablándoles acerca del ¿qué? Reino de Dios. Entonces pongan mucha atención. Resucitó el Señor Jesús y se les apareció, hay muchos, ¿verdad? A 500. ¿Cuántos días se les apareció el Señor, hermanos? 40 días. 40 días. Por ahí le va la pregunta del millón. ¿Cuántos días estuvieron orando los apóstoles en el aposento alto? 50. A ver. 10 días. ¿Verdad? Porque el Señor, ¿cuántos días se les apareció? 40 días.
Después de la Pascua, ¿cuántos días dijimos el Pentecostés? 50. Y si el Señor se apareció durante 40 días, ¿cuántos días restaban? 10 para que viniera ¿qué? El día del Pentecostés, el Espíritu Santo. Amén. Amén. Entonces, cuando viene el Espíritu Santo sobre ellos, hermanos, son transformados. Y eso es lo que necesita la iglesia. Necesitamos al Espíritu Santo, hermanos. Y si nos damos cuenta, si usted analiza su vida, hay una ausencia del Espíritu Santo. Porque todavía nos ganan más las cosas del mundo que las cosas de Dios. Porque el que está lleno del Espíritu Santo, ¿cuál es su deseo, hermano? Estar en los negocios del Señor. Si el Espíritu Santo está en ti, ¿a qué te va a guiar el Espíritu Santo, hermano? A compartir la palabra, a orar, a ganar almas para Cristo. Obviamente a caminar en santidad. ¿Qué es lo que te ayuda a caminar en santidad? El Espíritu Santo. Nosotros lo necesitamos, hermano. Esta iglesia necesita el Espíritu Santo. Todas las iglesias, ¿verdad? Pero no podemos más que orar por los demás, pero nosotros sí podemos poner acción. Amén. Así que yo les invito, jóvenes, adultos, a que Dios ponga en nuestros corazones un deseo ferviente por la presencia del Espíritu Santo de Dios. Amén. La que sigue, Jaime. Y ahí terminamos el Pentecostés. Mira, es una paloma, es un símbolo del Espíritu Santo que desciende como que, hermano, como fuego. Como fuego. Necesitamos al Espíritu Santo. Pero Él no va a venir, no te va a llenar si no hay un anhelo en nuestro corazón. Lo necesitamos. Para todo. Para nuestra vida, para el ministerio, para el trabajo, para todo. ¿Por qué era que los apóstoles hacían grandes señales y prodigios, hermano? Porque estaban llenos del Espíritu Santo. Bueno, hasta para que no nos hagan daño los adversarios, necesitamos al Espíritu Santo en nuestras vidas. Amén. Si tú lees ahí Hechos de los Apóstoles, ahí empieza, ¿verdad?, el ministerio de los apóstoles, empieza la iglesia, se les llama cristianos a los apóstoles por primera vez en Antioquía, y empiezan a predicar el Evangelio con señales, con prodigios, con milagros. Y aún, ¿verdad?, los magos, los brujos caían rendidos ante el poder y la unción del Espíritu Santo. Amén. Fíjate, un brujo, el Bar Jesús, convirtiéndose a Jesús, hermano, por el poder del Espíritu Santo. El Limás, el mago, que cuando vio que por la imposición de mano, ¿verdad?, era recibido el Espíritu Santo, el don del Espíritu Santo, él quiso darle dinero a Pedro. Les doy dinero para que me des ese don. Quiso comprar eso. Y Pedro le dijo: tu dinero perezca con ti, porque has pensado que el don de Dios se puede comprar con dinero. Pero inmediatamente el mago entendió. Dice: ahora van a venir tinieblas sobre ti. Y él le dijo a Pedro: no, oren por mí a Dios para que no me acontezca esto. Y dice la Biblia que se convirtió el mago a Jesús, hermanos. Y aún toda la población, hermanos, sacaron no sé cuánto, una montaña de libros de ocultismo, de brujería y de hechicería, y lo quemaron. Y eso es lo que necesitamos hoy. El poder del Espíritu Santo, hermano. Amén. Quizás tú ni sabes, ¿verdad? Pero a nuestro alrededor hay vecinos, hermano, que adoran a la muerte. Quizás ni lo sabes, o quizás sí lo sabes, hasta lo identificas, ¿no? Pero ¿sabes qué es lo que no permite que nos toque? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios, la presencia de Dios. Al contrario, nosotros tenemos autoridad sobre todo eso. Y por eso debemos de caminar en santidad, en obediencia, y buscar la llenura del Espíritu Santo.
Y el Espíritu Santo te va a dar la convicción, hermano, de que mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. ¿Y quién es el que está en ti, hermano? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Amén. ¿Y sabes qué? Él es mayor que cualquier otra situación, espíritu, lo que sea. Amén. Mayor es el que está en ti. Entonces hay que avivar ese fuego. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos quieren el Espíritu Santo? Amén. ¿Por qué no oramos y le pedimos a Dios que venga su Espíritu Santo? Amén. Amén. Cierra tus ojos y vamos a orar y vamos a pedirle al Espíritu Santo.